Según el Centro de Estudios Territoriales de la Asociación de Estudios Árabes, en el año 2018 existían 515 colonias de Israel en el territorio palestino de Cisjordania, Jerusalén y Gaza. De igual forma, la población palestina también se ha encontrado con muchas limitaciones en su tránsito, ya que debían soportar 839 puestos de control. La situación entre Israel y Palestina ha sido siempre compleja, pero uno de los puntos más conflictivos son los intentos por parte del primero de apoderarse de más territorio del que era soberano hasta antes del 4 de junio de 1967, siendo el método clave para esto la utilización de asentamientos en territorios ocupados, favoreciendo el traslado de población judía a territorio palestino mediante subsidios y programas estatales. Para entender esta situación bastante particular y poder calificar si son legítimos o no estos asentamientos, primero debemos repasar los acontecimientos que llevaron a Israel a ocupar y controlar el territorio palestino. En el año 1967, los ánimos en la región se encontraban muy tensos. El presidente Nasser de Egipto, famoso por alcanzar la nacionalización del Canal de Suez, había transportado sus tropas a la frontera con Israel, y hasta incluso expulsado a la misión de las Naciones Unidas que se encontraban en la península del Sinaí, para así poder completar un bloqueo marítimo por el estrecho de Tirán. De igual forma, en Siria, Hafez al-Assad, padre del actual presidente Bashar al-Assad, demostraba públicamente su intención de querer ir a la guerra contra Israel. En respaldo de estas posturas se encontraban distintos países árabes que estaban a favor de la causa palestina. Así, las amenazas, la tensión y el miedo a la augurada aniquilación llevaron a Israel a no esperar a los ataques aliados, sino ser los primeros en hacerlo. Así, el 5 de junio de 1967 inició la Guerra de los 6 días, la cual, concluida el 10 del mismo mes, trajo como resultado una aplastante victoria israelí sobre los países árabes, que resultó en la ocupación de la península del Sinaí en Egipto, la ocupación de los Altos del Golán en Siria y la ocupación del territorio palestino de Gaza y Cisjordania. Este es el preciso momento en que Israel pasó a tener el control de los territorios palestinos, control que se mantiene hasta hoy en día. Alcanzado este punto, donde ya entendemos cómo se dio la ocupación y el control de las regiones de Gaza y Cisjordania y cómo esto dio paso a asentamientos, nos corresponde analizar si en algún momento Israel se encontraba legitimada para hacerlo. En primer lugar, debemos tener en cuenta la Resolución 2625 de 1970 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta se consagra la proscripción del derecho de conquista al establecer que no se reconocerán y serán nulas las adquisiciones territoriales derivadas de la amenaza o el uso de la fuerza. En este sentido, los países miembros de las Naciones Unidas no reconocerían como nuevo territorio de Israel la península de Sinaí, los Altos del Golán y en especial Gaza y Cisjordania, pues la ocupación de estas se produjo producto de la victoria israelí en la Guerra de los 6 días y no mediante acuerdos libremente alcanzados. En este punto, es pertinente también precisar que en cuanto a la península del Sinaí, esta fue devuelta a Egipto gracias a los acuerdos de Camp David de 1978, península en la que igualmente se había comenzado la construcción de asentamientos. Esta misma suerte no pasó con los Altos del Golán, que aún se mantienen bajo soberanía de Israel. En un segundo lugar, también debemos ver la Resolución 242 de 1967 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta resolución se establecía igualmente la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la guerra y se instó al retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 días. Dentro de las Naciones Unidas, y como lo vimos en nuestros videos sobre el problema con las organizaciones internacionales y el soft law y hard law, solo las resoluciones del Consejo de Seguridad son los instrumentos de las Naciones Unidas que son vinculantes, es decir, que son de obligatorio cumplimiento, por lo que desde entonces Israel está obligada a retirarse de los territorios palestinos, siendo algo que haría más viable la consolidación de la soberanía del Estado de Palestina. En un tercer lugar, debemos ver de manera conjunta las resoluciones 476 y 478, ambas de 1980, del Consejo de Seguridad.
En la primera se reitera la necesidad de poner fin a la ocupación de territorios árabes desde 1967 y se deploraba el no acatamiento por parte de Israel de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Otra cuestión muy importante también es el señalamiento de que todas las medidas que han alterado el carácter geográfico, demográfico e histórico de Jerusalén son nulas y carentes de valor. Es decir, y en línea con la proscripción del derecho de conquista, las Naciones Unidas no respaldan actos de soberanía sobre toda Jerusalén por parte de Israel. Finalmente, en el apartado sexto se hacía el apercibimiento de que en caso no se cumpliera con tal resolución, el Consejo de Seguridad examinaría las medidas pertinentes para su aplicación. Y bueno, como se puede adelantar, Israel no hizo caso, lo que llevó a que en la resolución 478 se establezcan medidas como la censura a la ley de Jerusalén. En esta se establecía a la ciudad como la capital del Estado y se le establecía un estatus de unificada e indivisible. Esto en clara alusión a Jerusalén Este, que estaba bajo control palestino y con la intención de querer controlar toda la ciudad. De igual forma, en esta resolución, las Naciones Unidas tuvieron una ingeniosa medida de condena al instar a que todos los Estados miembros retirasen de Jerusalén sus representaciones diplomáticas con Israel, medida que sí fue adoptada y que generó el traslado de las embajadas hacia Tel Aviv. Para ir finalizando este análisis de legitimidad de los asentamientos israelíes, hay que pasar a una resolución del Consejo de Seguridad mucho más reciente, la número 2334 del año 2016. Esta va directamente contra los asentamientos israelíes, al calificarlos justamente de ilegales y contrarios al derecho internacional. Asimismo, aquí se reitera que no se reconocerá ningún cambio a las líneas fronterizas previas al 4 de junio de 1967. Destaca también en esta resolución el énfasis con el que se busca intensificar los esfuerzos diplomáticos para hallar una solución biestatal, en la que la iniciativa Paz Árabe es muy bien vista por las Naciones Unidas. Esta iniciativa tenía por finalidad alcanzar el reconocimiento y la normalización de las relaciones diplomáticas entre los 22 estados de la Liga Árabe con Israel, a cambio de que éste se retire de los territorios ocupados desde la Guerra de los 6 días. Por tal contenido y significado, es fácil comprender el interés de las Naciones Unidas en fomentar esta solución y poner fin a este conflicto. Por todo lo antes expuesto, podemos llegar a decir que los asentamientos israelíes en territorio palestino son ilegítimos, y como muchas veces indicó el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, son contrarios al derecho internacional. A pesar de la prohibición expresa de utilizar los medios bélicos para adquirir nuevos territorios, Israel se ha resistido a retirarse de los territorios ocupados desde 1967 y poco a poco se va adueñando de ellos mediante la creación de asentamientos y reclamando a la ciudad de Jerusalén como su capital exclusiva. A pesar de las reiteradas condenas internacionales, Israel no ha cedido. Ni siquiera propuestas muy beneficiosas como la iniciativa de paz árabe consigue hacerle retroceder. Y esto también se debe al gran respaldo que ha venido ganando Israel en los últimos años. Principalmente podemos encontrar a Donald Trump como aquella figura que ha variado grandes políticas en pro de Israel. Así, tenemos el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán o el polémico cambio en el 2018 del local de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, la cual Donald Trump considera como la capital de Israel. Tal medida de cambio de local incluso impulsó que otros países, tales como Guatemala, Honduras o Paraguay, hicieran lo mismo. La ocupación y por tanto limitación para la consolidación del ya declarado Estado de Palestina obviamente tiene por consecuencia la generación de grupos extremistas, los cuales muchas veces han podido ser contenidos por las mismas autoridades palestinas, cuando se ha estado cerca de cerrar determinados acuerdos. Sin embargo, sin una solución permanente, estos grupos son un peligro latente para la seguridad de Israel. De esta forma concluimos con este análisis. La desocupación de estos territorios parece cada vez más irrealizable. El paso del tiempo está sirviendo a Israel para consolidar su control sobre Cisjordania y algunas regiones de Gaza, y es posible llegar en un futuro no muy lejano a un punto en que sea imposible retornar a una solución biestatal. ¿Pero tú qué consideras? ¿Crees que Israel se retirará de estos territorios ocupados? ¿O consideras legítimos los asentamientos israelíes en territorio palestino?